Buenos días, vamos a continuar con algunas dudas que surgieron del módulo 4 sobre legislación laboral. Dentro de las preguntas que establecieron nos señalaron las siguientes. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de un profesionista cuyo enfoque inicial y materia de especialidad no es en dicha área? Bueno, actualmente las personas que se dedican a contratar o quienes están haciendo las contrataciones es el Departamento de Recursos Humanos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Si bien es cierto, si tenemos a una persona capacitada dentro del área de recursos humanos, que es la que tiene contacto directo con el trabajador, va a ser fundamental que tenga los principios legales o las nociones básicas para efecto de hacer una contratación. ¿Cuáles son estas nociones básicas? Las nociones básicas son que tenga conocimiento sobre las condiciones generales en que se va a desarrollar el trabajo, para que en ese momento se establezca el contrato y le haga saber en todo caso al trabajador cuál va a ser su función dentro de la empresa y establecer, como se puede mencionar, el salario, pago de vacaciones, pago de aguinaldo, días de descanso, establecer esas situaciones, porque también es importante, hay que recordar que el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo nos señala que el patrón tiene la obligación de conservar determinados documentos. En todo caso, si el trabajador llegara en un momento dado a demandar a la parte patronal, puede argumentar hechos que ni siquiera se pactaron al momento de inicio de la relación laboral. ¿Cuál es la obligación del patrón de acuerdo al artículo 184 de la Ley Federal del Trabajo? Bueno, pues es tener la fecha de ingreso del trabajador, la antigüedad del trabajador, faltas de asistencia del trabajador, causas de rescisión de la relación laboral, el contrato, la jornada, son entre otras cosas lo que señala el artículo 784. Por eso, las ventajas y desventajas que pudiera tener un empleador de recursos humanos ya están claras en ese aspecto. Otra de las dudas que surgió dentro del módulo 4 de legislación laboral, nos preguntan cuáles son las diferencias entre los contratos de obra, tiempo indeterminado, tiempo determinado. Bueno, las diferencias entre los contratos son circunstancias muy especiales. Por ejemplo, vamos al contrato de obra. En el contrato de obra se tiene que especificar puntualmente en qué va a consistir el desarrollo de la obra. Esto es, por ejemplo, una construcción. Si, digamos, van a realizar un cuarto o una área de construcción determinada, se tiene que precisar exactamente la manera, cuál va a ser la función del empleado para efectos de construir. Una vez acabando de construir ese cuarto o un edificio, se va a terminar la relación laboral. En ese momento se termina la relación laboral. El contrato por tiempo determinado, también es muy puntual precisar la situación de cuál va a ser la función del empleado. ¿Por qué razón? Si es por concepto de sustituir a una persona, ya sea por incapacidad, ya sea por periodo de vacaciones, se tiene que precisar cuánto tiempo va a durar la relación y el motivo por el cual se está contratando a esa persona. En este caso, una incapacidad por maternidad, se tiene que establecer la fecha en que se va la persona a incapacidad, va a entrar el nuevo trabajador y cuando regrese el trabajador, en este caso la madre trabajadora, a reocupar su puesto, en ese momento se termina la relación laboral. Si no se precisa el tiempo determinado o el objeto por el cual fue sustituido ese trabajador o contratado ese trabajador, bien, entonces la relación va a continuar mientras dure el objeto materia del trabajo. En este caso, si la madre de familia se va por incapacidad, pero se termina su incapacidad y su incapacidad termina por el tiempo, pero por razones médicas se tiene que prorrogar otras 2 semanas más, el trabajo puede continuar, puede subsistir. ¿Por qué? Porque existe la naturaleza del trabajo con el cual fue contratado. ¿Qué pasa si se llega a la fecha de incapacidad, se termina la fecha de incapacidad y es despedido el trabajador porque se terminó la relación laboral? Bueno, tomamos en cuenta que aún existe la materia del trabajo, aún existe el motivo por el cual estaba ocurriendo ese trabajador. Si se llega a despedir en esa situación o optar por terminar la relación laboral, se va a considerar como un despido injustificado. En todo caso, debería de continuar ese mismo trabajador hasta que regrese la persona por la cual está sustituyendo.
El contrato por tiempo indeterminado, bueno, entonces es un contrato que normalmente es por costumbre realizar un contrato con una persona en el cual se le señalan las condiciones en las cuales desempeña su trabajo y por ende pues, no tiene fecha de vencimiento, fecha de término. ¿Sí? Otro de los planteamientos que nos hacen los alumnos dice: existe en el presente una tendencia a la elaboración de contratos semestrales o anuales. ¿Qué diferencia estos contratos sobre los de tiempo indeterminado o por obra que les den preferencia sobre los demás? Bueno, ya puntualizamos cuáles son las diferencias entre un contrato de obra y un contrato por tiempo indeterminado y contrato por tiempo determinado. Si bien es cierto, lo que va a dar certeza jurídica tanto al trabajador como al patrón va a ser la elaboración de un contrato. Entonces, ¿qué va a diferenciar de hacer un contrato por tiempo determinado y un contrato por obra? Si bien es cierto, ya establecimos que por obra tiene que puntualizar sobre en qué va a consistir la obra de la forma más detallada. Otro ejemplo que se viene, por ejemplo, ahorita, podemos decir el pintar una casa. Puede ser un contrato por obra. Una vez que se acabe de pintar la casa, pues la naturaleza del trabajo termina y es un contrato por obra. Y el de tiempo determinado, ya lo establecimos, tiene que ser el objeto por qué razón lo están contratando por tiempo determinado. ¿Sí? La razón de elaborar contratos semestrales o de forma anual, pues de alguna otra manera pueden para efectos de estar contratando constantemente a las personas, pero en todo caso se les tendrá que estar finiquitando al momento de que se está terminando la relación laboral. Una de las dudas que plantean los jóvenes es la siguiente: en los despidos justificados o injustificados, ¿dónde se involucran las instituciones como la Junta de Conciliación y Arbitraje? ¿Qué papel desempeña y le concierne al encargado de recursos humanos? Bien, cuando es un despido injustificado, obviamente directamente quien se demanda es al titular, al representante legal de la empresa y por ende, en este caso, al representante de recursos humanos, al encargado del departamento de recursos humanos, tomando en consideración que es él quien tiene directamente la relación con el empleado y al momento de entregar su finiquito o liquidarlo, pues él es directamente quien le da a conocer la terminación de la relación laboral al trabajador. ¿Cuál es la relación? ¿En qué se involucra la Junta de Conciliación y Arbitraje? Bien, pues la Junta de Conciliación y Arbitraje, una vez que se da por terminada una relación laboral y hay consentimiento de ambas partes, tanto patrón como trabajador, pues bien, el Departamento de Recursos Humanos tendrá que acudir a la Junta de Conciliación para efecto de hacer entrega del finiquito y en su momento ratifique que no, el trabajador que está percibiendo sus percepciones que legalmente le corresponden. Otra de las dudas que surge dentro del módulo establece un cuestionamiento. Dice: en México es muy común el empleo informal que no genera ningún tipo de contratos más allá de verbales, como es la intendencia o de construcción y sin mayor responsabilidad que el pago de un salario y la realización de una actividad. Tal contrato exime al trabajador, puede realizar ciertas actividades no pactadas, puede renunciar o ser despedido con la misma ligereza con la que fue contratado. ¿Cómo se sancionaría a uno u otro si es que esto es posible? Bien, pues el hecho de que no exista un contrato no exime al patrón de cumplir con sus obligaciones y los derechos laborales. Si bien es cierto, el artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo nos habla que es de orden público, por ende, cualquier estipulación, cualquier disposición que establezcan entre las partes y que sean inferiores a lo que señala la Ley Federal del Trabajo se tendrán por no puestas. En cuanto al cuestionamiento, al trabajador se le puede realizar ciertas actividades no pactadas. Bueno, pues si bien es cierto, existe una subordinación por parte del trabajador, al no establecer las condiciones generales del trabajo, obviamente el trabajador se entiende que va a hacer indeterminadas actividades. Entonces, si el trabajador considera que esas actividades que está realizando merecen una remuneración mucho mayor a la que está percibiendo, tendrá que acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje para efectos de que la Junta determine si es procedente incrementar el salario o no. ¿Sí? Puede renunciar o ser despedido con la misma ligereza con la que fue contratado en caso de no haber firmado un contrato. Bueno, la Ley Federal del Trabajo nos señala por el artículo 47 cuáles son las razones para despedir a las personas sin responsabilidad para el patrón.
Si no encuadra ninguna dentro de esas hipótesis, obviamente se considera un despido injustificado. Por ende, al hacer un despido injustificado, pues el patrón conlleva más situaciones: pagar una indemnización constitucional y las partes proporcionales. Entonces, si bien van a hacer algún despido, tienen que estar sustentado dentro de alguna de las causales que señala la Ley Federal del Trabajo, para evitar ese pago que se pudiera ser condenado en un momento de un juicio. Por lo que ve a la renuncia, bueno, pues el artículo 53 de la misma Ley del Trabajo nos señala que las formas de terminar la relación laboral puede ser por mutuo consentimiento, por muerte del trabajador, por el cumplimiento del contrato, en caso de hongo, vencimiento del contrato, incapacidad física o mental del trabajador que es imposible la prestación del trabajo. Entonces, en caso de renuncia, pues obviamente al trabajador lo que siempre se le tiene que pagar son las partes proporcionales. Ya dijimos, es aguinaldo proporcional, vacaciones, prima vacacional. En caso que exista pagos pendientes por horas extras, también se le deben de cumplir. Una de las dudas que surgió, que estuvimos hablando del tema de menores la semana pasada, nos hace un planteamiento. Se mencionaba en una pregunta de reforzamiento respecto con los menores de 17 años que trabajan en empresas. Según la ley, no pueden trabajar a menos que la empresa tenga el permiso de los padres. Si ya no se encuentran viviendo con los padres, o bien alguno de ellos se encuentra fuera, ¿qué se hace? ¿Qué es lo que se ocupa en este caso? Bien, el artículo 22 nos señala, de la Ley del Trabajo nos señala, que para efecto de los menores de mayores de 15 años y menores de 16 años se necesita una autorización por parte de los padres, tutores o en su caso el sindicato. Y el artículo 174 nos señala que para efectos de emplear a un menor necesitamos el certificado médico de las aptitudes que está el menor para desarrollar la actividad. Asimismo, hay una obligación por parte del menor de estarse sometiendo a los exámenes médicos que determine, en todo caso, la autoridad en esta situación. La ley nos señala nada más a quienes sí les pueden pedir autorización y a quienes no. En el caso de menores mayores de 15 y menores de 16, sí se necesita la autorización, pero bien, para evitar en un futuro una posible sanción, la ley es ambigua en este aspecto, no determina que también los menores de 17 años tienen que tener el permiso por parte de los padres o sindicato, por parte de la autoridad o junta de conciliación de arbitraje. Pues lo más conveniente para tener mayor certeza, ustedes como empleadores o patrones, es necesario requerirle de alguna otra forma el permiso o consentimiento de los padres. Si no existe por parte de ellos, solicitárselo a través de la autoridad, y en caso de que estén sindicalizados, por parte del sindicato. Lo que abunda en un momento dado no daña también que tenga un expediente integrado cada trabajador de la forma más adecuada. Lo que sí debemos tener muy en cuenta es el certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes que determine la autoridad laboral para efectos de continuar la relación laboral entre el menor y el patrón. Otra de las dudas que surgieron dentro del módulo 4 nos hacen un planteamiento. Si un trabajador que dejó el empleo, una gasolinería, por razón X, resulta que después de 5 años tiene problemas respiratorios o de otro tipo y descubren que lo tóxico fueron los causantes de dichos problemas, ¿se puede demandar después de varios años? Bien, en la Ley del Trabajo por ahí nos habla el artículo 513 cuáles son las tablas de enfermedades que considera la Ley del Trabajo de acuerdo a la actividad que desarrollan. Para efectos del caso de los trabajadores de las gasolinerías, nos señala el número 63 de la tabla esa que les menciono sobre dermatosis, que es la posible consecuencia o las posibles enfermedades que le pudieran surgir al trabajador por estar desempeñando en esa área. Nos dicen, si prescriben después de que terminó la relación laboral, ¿puedo yo demandar la indemnización? Sí, sí pueden demandar la indemnización. Esto nos lo señala el artículo 519 de la Ley del Trabajo, que son 2 años para efecto de que prescribe ese derecho. Entonces, ¿en qué momento surge o en qué momento empieza a correr ese término de 2 años? Es en el momento en que la Junta declara que efectivamente la enfermedad es causa de haber desempeñado determinada actividad o desempeñarse en un determinado lugar de trabajo, y esa es la enfermedad que ahora presenta el trabajador, es consecuencia de, pero tiene que ser a partir de ese momento que la Junta declara que la enfermedad es motivo de, es cuando empiezan a correr los 2 años, ¿sí? Otra de las dudas que surgen nos preguntan,
¿qué tan preciso debe de tener las condiciones generales del trabajo cuando se le ofrece al empleado? Bien, pues ya nos señala el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, nos habla de manera general cuáles son los datos que debemos de precisar. Recordemos esto, que mientras mayores información tengamos del trabajador, mayores datos tengamos, mayores precisiones tengamos sobre qué es lo que va a desarrollar, pues es una protección para ambas partes, tanto para el trabajador como el patrón. ¿Qué nos señala el artículo 25? Bueno, debemos de pedir nacionalidad, nombre, edad, sexo, estado civil, CURP, RFC, especificar dentro de las condiciones generales del trabajo si la relación va a ser por tiempo determinado, indeterminado o por obra, el lugar donde se va a hacer el día de pago, los días de descanso, la forma y el monto del salario. Todas esas situaciones debemos de precisarlas para efecto de que no haya duda tanto para el trabajador como para el patrón, y en un futuro, si hubiera alguna controversia, bueno, pues ustedes con el contrato en el cual establecieron las condiciones generales del trabajo, el trabajador no puede demandar o no puede solicitar situaciones o prestaciones las cuales no se estaban considerando en las condiciones generales del trabajo. Otra duda surge. Un contrato celebrado en forma verbal y que posteriormente se formaliza con las medidas indicadas en forma escrita para efectos de las prestaciones, ¿se toma desde que se comienza a elaborar o solo desde que se celebra el contrato? Bien, sí pueden realizar nuevos contratos con los trabajadores, pero sí es importante que se le establezca, se le reconozca la antigüedad, sin obstante que se firma el contrato en determinada fecha, pero sí reconocer el periodo que ingresó el trabajador a la fuente laboral. ¿Por qué razón? Recordemos que el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo es obligación del patrón conservar los documentos en los cuales ingresó en los cuales señala la antigüedad que tiene el trabajador. Esto es, si yo le elaboro un contrato a mi trabajador con esta nueva fecha y no le reconozco la antigüedad, si después en un futuro hubiera una controversia y el trabajador me señala que le hice firmar un contrato en esta fecha y sin reconocerle la antigüedad, entonces la Junta en su momento requerirá al patrón para efectos de que le presente los documentos donde señalo yo que ingresé en una fecha anterior a la que señala el contrato. Entonces, sí, es una obligación del patrón conservar eso, y para evitar situaciones que ahora sí los meten en problemas, es firmar nuevo contrato y reconocerle la antigüedad que ya tiene el trabajador o había tenido el trabajador. Una de las dudas que surgen dentro del módulo nos pregunta lo siguiente: ¿hay algún apartado en el contrato donde se mencionan las consecuencias en caso de no cumplir con lo señalado en el contrato? Bien, son dos dudas que vienen juntas prácticamente. ¿Qué tipo de consecuencias se tiene en caso de no cumplir con el contrato? Bien, para efectos de la Ley Federal del Trabajo nos señala el artículo 47 cuáles son las causas de rescisión para terminar la relación laboral del patrón con el trabajador sin responsabilidad para el patrón. Pero también el artículo 31 y 32 nos señala: los contratos obligan a las partes en lo que se haya pactado. En el caso de incumplimiento por parte de las normas del trabajo, al trabajador solo lo que le obliga es una responsabilidad civil. Si el incumplimiento de lo pactado dentro del contrato surgiera alguna situación de daño para la empresa, de daño para la fuente laboral, lo único que obliga al patrón, lo que obliga al trabajador hacia el patrón es una responsabilidad civil. En todo caso, si no hubiera ningún daño causado, pues sería motivo de la rescisión laboral. Otro de los planteamientos o dudas que señalan, nos dicen: si se tiene una enfermedad delicada y se requiere ausentarse continuamente para llevar a cabo el tratamiento o hacerse estudios, ¿es correcto pedirle al trabajador que labore desde su casa para evitar pérdidas de productividad, o hay una ley que lo prohíba? Bueno, hoy en día empresas transnacionales están realizando la modalidad de teletrabajo. ¿Y en qué consiste el teletrabajo? Bueno, es que el trabajador desarrolle sus actividades desde su domicilio, desde su casa. Entonces, siempre y cuando se va a determinar que el trabajador puede llevar de esta manera sus actividades cuando la naturaleza del trabajo así lo permita. No existe ninguna ley que lo prohíba, no existe ninguna restricción legal para efectos de que el trabajador desempeñe sus funciones desde su casa.
es motivo por el cual deben de determinar las circunstancias especiales para poder optar por esta situación. En el caso de las empresas transnacionales, pues muchos programadores o desarrolladores de software llevan sus actividades desde su domicilio, no tienen que acudir a la empresa, no tienen que acudir a las instalaciones de la empresa, solo estar revisando la información y estar mandándola continuamente a través del sistema de computación. Otra de las dudas que surge, nos dicen, ¿a dónde se debe dirigir el empleado si en la empresa no se está cumpliendo con el compromiso señalado en el contrato? Bien, pues el artículo 57 de la Ley Federal del Trabajo, ya lo hemos mencionado, nos señala que cuando las condiciones del trabajo no se estén desarrollando conforme a lo pactado al contrato y merezcan una mayor remuneración, el trabajador puede acudir ante la Junta de Conciliación para que la Junta haga una valoración, una determinación si el trabajo que está desarrollando el empleado merece una remuneración mayor, ¿sí? O circunstancias adversas. Puede ser que el patrón manifieste que está pagando una cantidad excesiva y acude ante la Junta para efectos de disminuir la cuestión del salario. Otra de las dudas que surge es si se inicia una relación de pareja entre dos empleados, ¿es motivo justificable para despedir a uno de ellos? Bueno, la legislación laboral no nos señala como tal que esa situación especial sea un motivo para despedir a un trabajador, más sin embargo las políticas internas actualmente dentro de las empresas manejan esa situación, que está restringida a las relaciones sentimentales entre los mismos empleados. Bueno, si por tal motivo, por tal situación no pueden despedir a un empleado, pero si esa relación conlleva en perjuicio, deterioro del desarrollo de las actividades de la relación laboral, entonces sí habrá un motivo para efectos de dar por terminar la relación laboral, pero no va a ser nunca por la relación sentimental, sino por las consecuencias o deterioros que pudiera causar dentro de las actividades, que desempeñen dentro de la fuente laboral. Y otra de las preguntas que nos hacen aquí, ¿cuál es la duración del contrato de prueba? Bien, de acuerdo a las modificaciones que se hicieron en el 2012, en noviembre del 2012, a la Ley del Trabajo, introducieron esta situación, el contrato de prueba. El artículo 39, inciso A de la Ley Federal del Trabajo, nos señala que el contrato de prueba puede ser por 30 días cuando la fuente, para efectos de valorar si cuenta el empleado con las aptitudes y conocimientos que se requieren para desarrollar dentro de la empresa. O también puede extenderse por 180 días cuando se trate para puestos de dirección, gerencia o funciones administrativas o representantes del patrón. Esas son las dos modalidades, son las dos duraciones, son 30 días para conocer las actitudes del trabajador y si tiene los conocimientos necesarios para desarrollar en el trabajo, y 180 días para los trabajadores que tengan puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración. Bien, puntual señalar que el contrato de obra tiene que ser siempre por escrito y para efectos de cuando se vaya a dar por terminar la relación laboral se tiene que tener la opinión por parte de la comisión mixta de capacitación y adiestramiento para efectos de se dé por terminar la relación laboral, ¿sí? Porque bien, podemos hacer un contrato de aprueba, 30 días, pero debemos de hacer una evaluación por parte de la comisión mixta para efectos de determinar si el trabajador cuenta o no con los conocimientos o actitudes necesarias para efectos de permanecer en la fuente laboral. Bien, por mi parte es todo, muchas gracias.